Buen día. Hoy vamos a ver la primera parte de este tema, que es la semiótica peirciana. Les voy a pedir de una manera encarecida, subrayada, que presten mucha atención a este tema porque va a ser la base de todo lo que viene después, ¿sí? Especialmente cuando entremos en la segunda parte de la materia, que son las semióticas específicas, la semiótica de los objetos, de la imagen y del espacio. Los fundamentos de esas semióticas están acá. Vamos a partir del iniciador de esta línea epistemológica dentro de la semiótica, que fue Charles Sanders Peirce, que fue un científico de su tiempo. Hay algunos hechos, para poner la figura de Peirce en contexto, que marcaron su pensamiento. En primer lugar, la Guerra de Secesión, la guerra civil que tuvo lugar en Estados Unidos entre el norte y el sur, entre 1861 y 1865. El nacimiento de Estados Unidos como nación condicionada por la religión. Y en este caso me refiero a el protestantismo. La ética protestante marcó profundamente la configuración política y social de los Estados Unidos. Y también marcó el ámbito académico en esa época, donde en las universidades ciencia y religión se superponían, a veces de manera armónica y otras veces de manera conflictiva. El tercer factor que nos interesa tener en cuenta para entender la figura de Peirce es el desarrollo del capitalismo en la industria, a partir de la industria que comienza a transformarse en lo que hoy conocemos como un capitalismo financiero. Y es la vinculación de las empresas con las universidades estadounidenses las que marcan el perfil de estas últimas. Por otra parte, se inicia a fines del siglo XIX el expansionismo o el imperialismo estadounidense. Desde el punto de vista epistemológico, ¿cuáles son los factores de peso en esa época y que influyen también en el pensamiento de Peirce? En primer lugar, el positivismo. De ahí viene la obsesión taxonómica de Peirce. Peirce ha hecho una cantidad importante de clasificaciones de signos, por ejemplo, de las cuales se toman habitualmente, y son las que nosotros vamos a tomar 3, y de esas 3 vamos a tomar sobre todo una de ellas, que ya vamos a ver enseguida. En segundo lugar, el evolucionismo. Piensen ustedes que el origen de las especies de Darwin es de 1859, y de Darwin toma Peirce un pensamiento, una idea muy interesante que la va a trasladar por asociación a su concepto de significado. Y es la idea que Darwin tiene sobre las especies como tendencias, no como esencias. Y Peirce dice algo parecido con respecto a los significados. Darwin había dicho que no es que las especies modernas sean superiores a las pasadas, sino que tienen una cierta deriva, un cierto camino, una cierta tendencia, valga la repetición. De la misma manera, dice Peirce, la semiosis no va en un camino prefijado, sino que tiene una tendencia, tiende a ir hacia algo. El tercer factor es la proliferación en esa época y en los Estados Unidos de
clubes y asociaciones científicas. Peirce, entre muchos aspectos contradictorios dentro de su persona y de su pensamiento, tiene el haber pertenecido particularmente a un club que se llamó Club Metafísico, del cual fue uno de los fundadores, y al mismo tiempo él haber sido una persona muy solitaria, conflictiva, fue despedido de la universidad, despedido de los trabajos anteriores. Era una persona, por decirlo de alguna manera, bastante complicada. Sin embargo, él estaba totalmente convencido de que las ideas no son producidas por individuos, sino por grupos, y que las propuestas científicas son respuestas provisionales a circunstancias particulares e irreproducibles. Es decir, él propone, sostiene, convencidamente además, que no se puede hacer ciencia en solitario y que no se alcanza la verdad en solitario, sino que la verdad es producto de un consenso de un grupo de científicos. Si bien es hijo del positivismo, critica fuertemente al positivismo a lo largo de sus escritos. En primer lugar, para él no existe una verdad esencial, sino que el conocimiento verdadero solamente puede ser social e histórico, diacrónico y plural. Es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol es cierto hoy, diría Peirce, pero 1000 años atrás era cierto, era verdadero, era entendido como verdadero que era el Sol quien giraba a la vuelta de la Tierra. Por lo tanto, el conocimiento, repito, solo puede ser social e histórico, diacrónico y plural. Por lo tanto, dice Peirce, no hay certeza, solo hay gente que está segura. Reemplaza entonces el concepto de veracidad por el de validez. Detrás de cualquier causalidad hay un cierto determinismo que Peirce, sin embargo, objeta. No es la causa la que explica un hecho determinado, sino la creencia, la aceptación de esa causa, que en realidad es una hipótesis. Por ejemplo, la inflación es culpa de los formadores de precios. ¿La causa de la inflación son los formadores de precios? No, diría Peirce. La causa, lo que causa la inflación es la creencia en que son los formadores de precios quienes causan la inflación. Toda relación con la realidad, dice Peirce, está mediada por signos. No hay otra manera de abordar la realidad y mucho menos de expresarla, sino mediante signos. De todo lo anterior se desprende que todo concepto de objetividad es producto de un proceso histórico-cultural de acumulación de significados. A Peirce le interesó profundamente proponer una teoría de cómo el mundo fue creado y cómo evolucionó. Intentaba formular una teoría abarcadora de la historia y del universo. Conocía la explicación bíblica, él mismo era una persona religiosa,
y también conocía las teorías cosmológicas desde Demócrito hasta Darwin. Sostenía que la metafísica estaba en condiciones de dar cuenta, de explicar todo el universo del ser físico y psíquico, y parte Peirce de la base de que no es posible para nosotros los seres humanos pensar en la nada, porque cuando intentamos pensar en la nada o cuando intentamos representar la nada, ya estamos pensando o representando algo. Ese puro cero, esa indeterminación absoluta, dice Peirce, para nosotros es inalcanzable, es inefable. Por lo tanto, él parte del, para decirlo de alguna manera metafórica, del segundo 2. El primer segundo, el segundo de la nada absoluta, no lo podemos pensar. En el segundo, lo que existió, lo primero que existió fue la cualidad, la posibilidad de algo. Ustedes se preguntarán por qué yo he puesto un cuadrado rojo en esta diapositiva. Porque quiero que tengan presente esta noción, para poder hablar de primeridad, esta noción de posibilidad, y posibilidad entendida como posible cualidad. La lógica evolutiva, dice Peirce, se desarrolla siguiendo un movimiento que supone la posibilidad de existencia de algo. Ese algo es una primera forma del ser que es una cualidad. La posibilidad del rojo, la cualidad del rojo. El vínculo entre posibilidad y cualidad es irrevocable. El primer elemento activo en el mundo, dice Peirce, fue el azar o la libertad que dio origen a las cualidades. Cada cualidad es lo que es por sí misma, sin referencia a otro. El rojo es rojo, sin necesidad de remitirse a un otro. Esto es lo que Peirce llamó la primeridad. La primera condición de existencia fue la posibilidad, que es la primeridad. Ahora, esa primeridad es una especie de potencia, ¿sí? Una posibilidad que aún no se ha encarnado, un sentimiento independiente de cualquier acción, reacción o reflexión. Ahora, para actualizarse, esas potencias necesitan encarnarse en existentes, en manifestaciones singulares. El rojo por sí mismo no existe. Se encarna el rojo, por ejemplo, en una rosa. Y aquí ya estamos hablando, dice Peirce, de segundidad. ¿Sí? Ya estamos hablando de un existente que es un otro distinto del resto. Por lo tanto, la segundidad es la otredad. La rosa roja es otra distinta a la margarita o a la rosa blanca. Se pueden reconocer entonces reacciones que vinculan las cosas entre sí y esas reacciones implican esfuerzos. ¿Por qué? Una rosa roja produce en el otro una reacción que puede ser de placer, de displacer, de agrado, de desagrado, te puede conmover o no, te puede hacer sonreír o te puede hacer llorar, ¿sí? Depende de las asociaciones que vos hagas, depende de tu background, depende de el relato, ya vamos a ver volver sobre esta idea, donde inscribas esa rosa.
pero lo cierto es que ya el existente, la entidad que existe y que encarna la cualidad, produce una reacción. Ahora, si bien es cierto que el movimiento inicial fue el de azar, ese azar tendió a una cierta continuidad. La continuidad dio lugar al hábito, que es, dice Peirce, la fuerza generalizadora que posibilita la existencia real. Fíjense las diferencias. El azar tiende a la diversidad, la continuidad tiende a la uniformidad. El azar despliega cualidades y reacciones, la continuidad despliega leyes de acción. El azar apunta a un carácter de sentimiento, mientras que la continuidad apunta a establecer hábitos. Cuando se generan estos hábitos, y también podemos hablar de normas o de leyes, estamos hablando de terceridad. Rebobinemos entonces. La cualidad del rojo, primeridad, se encarna en un existente, la rosa roja, que en el curso de la historia de un grupo social, la rosa roja, por repetición, por uniformidad, por hábito, establece la norma implícita de que las rosas rojas significan amor. Y ahí estamos hablando de terceridad. Algo más sobre la terceridad es, vamos a decir que la terceridad es una conjetura más o menos posible, una regla a la cual los eventos futuros tienden a adaptarse. ¿Qué quiere decir esto? Las rosas rojas, nuestra sociedad las identifica con el amor, lo cual no quiere decir que yo no pueda comprar rosas rojas para poner en mi escritorio simplemente porque me gustan, sin que quiera demostrarle amor a nadie. O que no pueda regalarle a mi madre o a mi hija o a mi pareja rosas blancas como un gesto de amor, porque a esa persona le gustan las rosas blancas, no las rojas. ¿Sí? Lo que está diciendo Peirce, lo que trato de explicarles con este ejemplo, es que la terceridad no es fija e inamovible, no es una ley de hierro, es una regla a la cual tienden a adaptarse los eventos futuros. Funciona entonces como un metatexto predictivo, ¿sí? Como una lectura probable de un determinado ciclo. Por eso es conjetural. Y además está implicando un programa de comportamiento. Por eso es que tiene un carácter performativo. Performativo quiere decir que va a producir en el otro una reacción, y esa reacción va a ser una acción. La norma implícita en el caso de la rosa roja en nuestra sociedad es que significa amor, de manera que si aparece un amigo, supongamos, o un conocido, o en mi caso, supongan, como ejemplo, un cliente de la librería que me trae de regalo un ramo de rosas rojas, yo voy a tender a pensar que me está queriendo decir algo con este ramo de rosas rojas. Bien, y va a demandar de mi parte una reacción. Estos, dicen Peirce, primeridad, secundidad y terceridad, son tres modos de ser en el universo.
En el caso de la primeridad, son cualidades que generan sentimientos, son mónadas, es decir, núcleos individuales, pura posibilidad y pura sensación. En el caso de la secundidad, se trata de entidades, cosas reales existentes que producen una reacción, que establecen relaciones diádicas a partir de hechos que generan conocimiento. Y en el caso de la terceridad, estamos hablando de representaciones que parten de hábitos, es decir, generan relaciones triádicas en base a una ley que es aceptada por voluntad. ¿Qué es entonces para Peirce un signo? De él es esta definición que les dije en la primera clase, va a ser una de las pocas definiciones que les voy a pedir que retengan más o menos de memoria. Algo que está para alguien en lugar de algo, en lugar de otra cosa, bajo algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, dice Peirce, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizás un signo más desarrollado. Ese signo creado, ese signo equivalente, es a lo que llamo interpretante del primer signo. Y subrayo la palabra interpretante para pedirles que no la confundan con intérprete. El interpretante es otro signo que se genera en la mente del intérprete. Este signo está en lugar de algo que es su objeto. Objeto le llama Peirce a lo que vimos que Saussure llamaba significado, aproximadamente. Está en lugar de algo, no en todos sus aspectos, sino solo en relación con alguna idea a la que a veces he llamado la base o ground del representante. Fíjense el signo que tienen a la izquierda y arriba. Ese signo genera varios interpretantes, trae a nuestra mente varias ideas. El signo está hecho para alguien que va manejando, ¿bien? Y le está diciendo que por ahí cerca hay una escuela. Y la reacción que ese signo debe producir en la cabeza de ese intérprete, que es la persona que va manejando, es que debe bajar la velocidad. ¿Bien? Por lo tanto, el signo peirciano está compuesto de 3 elementos, no de 2 como el signo saussuriano. El representamen, el objeto y el interpretante. Es una relación triádica. El representamen peirciano no es la mera imagen de la cosa, sino que toma el lugar de la cosa en nuestro pensamiento. No solamente está en lugar de la cosa, no solamente la sustituye, sino que además, mediante el representamen, conocemos algo más de lo representado, del objeto. De esta manera, el representamen, dice Peirce, amplía nuestra comprensión, de manera que el proceso de significación o semiosis llega a convertirse en un proceso ilimitado de inferencias. Peirce distingue dos tipos de objetos.
el objeto inmediato y el objeto dinámico. El objeto inmediato es interior a la semiosis y es el objeto visto desde el contexto del signo, es decir, su contenido representativo. Mientras que el objeto dinámico es el objeto de una realidad que posee una existencia independiente del proceso semiótico. Es la realidad que de alguna manera contribuye a determinar al signo para su representación. Les dije antes que no confundan interpretante con intérprete. ¿Sí? El interpretante es aquel elemento del signo que es otra representación del mismo objeto. Ahora, ese interpretante a su vez, en tanto signo, va a generar otro interpretante que a su vez se va a convertir en signo, que va a generar otro interpretante, y de esta manera se genera lo que Peirce llamó la cadena de semiosis infinita o cadena de semiosis ilimitada. Es esta continua circularidad la condición normal de la significación y es lo que permite al interior de una cultura pasar de un sistema semiótico a otro. Sin embargo, en otro escrito, Peirce dice, bueno, esta cadena de semiosis infinita o de semiosis ilimitada sí tiene un final al que él llama objeto absoluto y lo entiende como un hábito de comportamiento y es el interpretante final. Dicho de otra manera, el punto final de esta cadena de semiosis infinita sería un hábito o comportamiento. Veamos. El signo agua puede generar distintos interpretantes, ¿sí? Una botella de agua que nos remite a la definición científica de agua como 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, o nos remite a la noción del arroyo de montaña, o la definición de el agua es un líquido inodoro, incoloro e insípido, o nos remite a la idea de lo que sale de una canilla. ¿Sí? Estos son distintos interpretantes de un mismo signo que sería en este caso la palabra agua. Piénsenlo de esta manera. ¿Cómo le explicarían a ustedes un japonés que además no habla inglés y no habla castellano qué es el agua? ¿Qué quiere decir agua? Es Umberto Eco, el semiólogo italiano, el que clasifica la variedad de los interpretantes de Peirce. Un interpretante puede ser un equivalente en otro sistema semiótico, puede ser el indicio directo sobre el objeto particular, el señalar con el dedo hacia la botella de agua o hacia la canilla, la definición científica o ingenua, o la asociación emotiva, o finalmente la traducción a otra lengua o sinónimo. Por ejemplo, la palabra vestido la puedo representar también con una imagen visual, con lo cual estoy pasando de un código verbal a un código gráfico. El concepto de norte lo puedo señalar con una veleta. El término aspirina lo puedo definir científicamente como ácido acetilsalicílico, ¿sí? Nuestra mente, de manera implícita o inconsciente, si ustedes quieren, genera todo el tiempo, a medida que vamos interpretando el mundo que nos rodea, una infinidad de interpretantes posibles. El ramo de rosas rojas lo podemos definir como amor, es decir, hacemos una asociación emotiva,
O la palabra casa la podemos definir en otro idioma como house o hus o maison, o podemos definirla con un sinónimo como vivienda. Según Peirce, los interpretantes se dividen en inmediato, dinámico o final. El interpretante inmediato es emocional, ¿sí? El dolor que sentimos si tenemos una carie. Todavía no lo hemos analizado, solo lo hemos sentido, ¿sí? El interpretante dinámico es el efecto que ese signo produce en una acción interpretativa. El dolor producido por una carie nos lleva a ir al dentista. El interpretante final, que es el lógico, dice Peirce, es el efecto de cualquier regla o ley que un signo tiene sobre la acción interpretativa. Es decir, que provoca un hábito de acción. Y esta es la significación. El dolor que me produjo la carie me llevó a ir al dentista y, como norma o ley, me llevó a tomar conciencia que tengo que cepillarme los dientes más seguido. Les hablé antes de ground, que también lo podemos traducir como fundamento. ¿Qué es lo que dice Peirce sobre el ground? El ground es una referencia, un relato, un umbral. Se entiende, se entiende el significado de un signo si se conocen las reglas prácticas que permiten usarlo, para lo cual debemos formar parte de una comunidad, participar de toda una serie de supuestos. Cuando hablamos hoy, en algún momento anterior yo les daba como ejemplo la idea de inclusión o exclusión social. Bueno, hablar de inclusión o exclusión social tiene sentido, tiene el sentido más profundo hoy en un marco de discusión política sobre la pobreza. Esa discusión política sobre la pobreza es el fundamento para entender el ground, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión o exclusión social. Eco dice sobre esto que, Umberto Eco, ¿no? el semiólogo italiano, que el referente de un signo es siempre un programa narrativo implícito, es decir, un relato que se puede leer de determinada manera, aceptando las reglas implícitas en ese relato, en ese género. ¿Sí? Fíjense, les puse como ejemplo los conceptos de inclusión y exclusión social. Les dije, el fundamento, la referencia, el ground para darle significado a estas ideas de inclusión y exclusión social es un relato que es el relato de la pobreza. ¿Sí? Ahora, ese relato de la pobreza no se va a leer de la misma manera desde alguien que es de derecha a como lo leería alguien que es de izquierda. ¿Sí? Por eso, dice Eco, es un relato que se puede leer de determinada manera, aceptando las reglas implícitas en ese relato, en ese género. ¿Cuál sería entonces para ustedes el ground de este signo? Para poder empezar a leerlo, yo debería saber que hay una representación de figuras zoomorfas, probablemente camélidos, que están apuntando todas mirando en una misma dirección, con lo cual podría pensar en una caravana y
tendría que conocer para poder leer este signo qué papel jugaron las caravanas de camélidos en una determinada zona de América del Sur. Ese relato sobre las caravanas de camélidos en una determinada región de América del Sur es el ground de este signo. Peirce señala como condiciones del signo estas tres: la condición presentativa, la condición representativa y la condición interpretativa. La condición presentativa apunta a la relación del signo consigo mismo. La condición representativa apunta a la relación del signo con su objeto. Y la interpretativa a la relación del signo con su interpretante. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre Saussure y Peirce? Saussure define al signo como diádico, es decir, compuesto de dos elementos, mientras Peirce lo define como compuestos de tres elementos. Para Saussure todos los signos son arbitrarios, mientras que para Peirce solo uno, un tipo de signo, es arbitrario y es el símbolo, pero hay otros que no son arbitrarios. La perspectiva de Saussure es lingüística, mientras que la de Peirce es lógico-epistemológica. Para Saussure la semiología forma parte de la psicología, mientras que para Peirce forma parte de la filosofía. Saussure apunta al signo lingüístico fundamentalmente, mientras Peirce apunta a los signos en general. En la semiología de Saussure el sujeto no existe, mientras que para Peirce el sujeto está activo en la semiótica, sobre todo en el proceso de semiosis. Para Saussure hay solo una interpretación posible de cada signo, mientras que para Peirce hay múltiples interpretaciones. Vivimos, y esto ya se los expliqué en una clase anterior, en una semiosfera, es decir, en un mundo de signos. Es Lotman quien produce este concepto, señalando que la semiosfera es un continuum semiótico donde estamos inmersos. Fuera de la semiosfera, dice Lotman, hay una suerte de caos, una suerte de indefinición que no podemos abordar, que no podemos conocer. Fíjense en este cuadro. Si entendemos la cultura, una cultura, en este caso la nuestra, occidental, argentina, como una semiosfera, dentro de esa semiosfera se producen los textos, entendido texto en un sentido bien amplio, ¿no? No estoy hablando solamente de textos lingüísticos, también una imagen, un conjunto de objetos, etc., son textos. Allí, dentro de esa semiosfera, se produce la acumulación y el intercambio de información. Y fuera de esa semiosfera lo que hay es el desorden o la barbarie. Dos rasgos distintivos de la semiosfera. Por una parte, el carácter delimitado, ¿sí? La semiosfera tiene una frontera, ahora esa frontera no es impermeable, es permeable, ¿sí? Y es allí donde, en ese espacio, digamos, de frontera, donde se traducen los elementos que provienen del mundo a lo semiótico. Y la otra característica es la irregularidad. La semiosfera se compone de subesferas disímiles, por eso la irregularidad.
Para Peirce, los signos se clasifican, desde el punto de vista presentativo en cualisignos, sin signos y legisignos. Desde el punto de vista representativo en íconos, índices y símbolos. Y en relación al interpretante, o sea, en relación a su condición interpretativa, en rema, discente y argumento. En cuanto a la condición presentativa del signo, les dije que Peirce los clasifica en cualisignos, es decir, signos que son solo cualidades, sin signos, es decir, signos que ya son entidades existentes y por lo tanto producen una reacción, y legisignos, es decir, aquellos que implican hábitos que generan leyes. Por ejemplo, el cualisigno de la blancura se puede encarnar en el sin signo del cabello canoso de una persona, que nos conduce a la norma o hábito de pensar que las personas que tienen cabello blanco son personas viejas. De manera similar, el cualisigno de la gordura se encarna en el sin signo de una persona obesa que genera por hábito la noción de que la gordura es poco saludable. En cuanto a la condición representativa del signo, los clasifica en íconos, índices o símbolos. Los íconos son aquellos signos donde la relación entre el representamen y el objeto es una relación de similitud. En el caso del índice, la relación entre el representamen y el objeto es de contigüidad o de causalidad. Y en el caso del símbolo, la relación entre el representamen y el objeto es una relación convencional, porque es arbitraria. Por ejemplo, un icono puede ser una imagen, o puede ser un diagrama, o puede ser una metáfora. Hay entre el objeto y el representamen una relación de similitud. En el caso de los índices pueden ser designativos, es decir, nombran, causales, el humo es causado por el cigarrillo, o puede simplemente ser una etiqueta inicial. Esa persona se llama Lucas. Los símbolos, en cambio, son arbitrarios y convencionales. ¿Sí? No hay una razón lógica para que un hombre se llame hombre. De hecho, en otro idioma se llama de otra manera. En cuanto a la condición interpretativa del signo, la clasificación es entre rema, discente o argumento. El rema es un término o predicado de una proposición. Un decisigno conecta el sentido con el referente, es decir, conecta dos remas en una organización interpretativa más alta. Por ejemplo, en una proposición. El argumento es un razonamiento más complejo, ¿sí? Como el caso del silogismo. Por ejemplo, el rema es ser humano. Si yo conecto el rema ser humano con el rema Juan, genero un discente donde digo Juan es un ser humano. El argumento diría, los seres humanos son vertebrados, Juan es un ser humano, Juan es vertebrado. Hay tres tipos básicos de argumentos, los deductivos,
los inductivos y los abductivos. Deductivos e inductivos, ustedes lo conocen. Abductivos es una creación de Peirce. Incluso Peirce dice que es el más frecuente de los razonamientos científicos, la abducción. Vamos a volver sobre esto, de todas maneras, no se preocupen. Pero es el tipo de argumento o el tipo de razonamiento que está basado no en hechos, no en datos, sino en hipótesis o en, inclusive llega a decir Peirce, en intuiciones.